Buenas tardes, esta clase corresponde a la unidad número 4, la última unidad que veremos en este curso y está relacionado con razones y proporciones. Cuando nosotros hablamos de razones o una razón es una comparación entre dos cantidades mediante una división y se expresa como A dividido B, donde A y B son números reales y B no puede ser cero, B debe ser un número diferente de cero. Por ejemplo, si nos dicen que hay 12 manzanas y 8 naranjas, la razón de manzanas a naranjas es la división entre esos dos números, 12 manzanas y 8 naranjas. Es decir, que la razón de manzanas a naranjas es 3 medios, porque siempre que podamos simplificar lo vamos a hacer. Entonces en este caso tenemos 12 dividido 8. Si dividimos por 4 tanto arriba como abajo, 12 dividido 4 nos da 3 y 8 dividido 4 nos da 2. Entonces eso sería una razón, una comparación entre dos cantidades mediante una división. Y ahora veamos el concepto de proporción, el cual está relacionado con lo que es una razón. La proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces se dice que cuatro números, que pueden llamarse A, B, C y D, están en proporción si se cumple lo siguiente, que A sobre B sea igual a C sobre D. Eso sería una proporción. Hace unos días, creo, a comienzo del cuatrimestre vivimos algo relacionado con esto, en el que comparábamos fracciones, ¿sí? Entonces, decíamos, por ejemplo, que si multiplicábamos arriba y abajo por un mismo número, obteníamos otro, pero que al obtener el número decimal de esa fracción iba a ser el mismo en todos los casos. Entonces, hay diferentes propiedades para las proporciones. Entonces, la primera es la propiedad fundamental que me dice que si se cumple que A sobre B sea igual a C sobre D, entonces se cumple que A por D es igual a B por C. Es decir, esta D pasa a multiplicar y esta B pasa a multiplicar al lado derecho. Después tenemos una propiedad de las proporciones que se llama inversión y que dice que si A sobre B es igual a C sobre D, se cumple que B sobre A es igual a D sobre C. Es decir, que se invierten, el numerador pasa a ser denominador y lo mismo, y el denominador pasa a ser numerador. Y lo mismo en el lado derecho. Esa se llama la propiedad de inversión. Y la propiedad de alternación nos dice que si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A sobre C, es decir, los dos numeradores, es igual a B sobre D, es decir, los dos denominadores. De todas estas, obviamente la inversión y la alternación se las menciono, pero de todas estas nos interesa que tengan clarísima la fundamental, que si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A por D es igual a B por C. Vamos a verificar una propiedad fundamental. Por ejemplo, queremos ver si 2/3 es igual a 4/6. Entonces dijimos que la propiedad fundamental es multiplicar A por D, es decir, en cruz, y B por C. Entonces aquí sería 2 por 6 igual a 3 por 4. Y efectivamente 2 por 6 es 12 y 3 por 4 es 12. Entonces se cumple la propiedad fundamental. Estas son algunas de las proporciones, de las propiedades de las proporciones que tenemos, que deberíamos conocer, ¿sí? Para poder utilizarla en los problemas. Entonces simplemente vemos acá en la primera, nos dice A sobre B es igual a C sobre D, que significa que A más B sobre B es igual a C más D sobre D, sea más o sea menos. Estas propiedades, más allá que se las lea o ustedes las estudien, se van a entender más cuando hagamos algunos ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a dejar por ahora pendiente esta tabla. Después vamos a ver un concepto que se llama proporcionalidad directa y me dice, dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra también se multiplica por ese mismo número. La relación entre ambas se expresa como I igual a K por X, donde K es una constante. Vamos a ver que con el ejemplo lo van a entender mejor.
Acá me dice, si 3 cuadernos cuestan 9 euros, ¿cuánto costarán 5 cuadernos? Entonces acá me dice, si 3 cuadernos cuestan 9 euros, 5 cuadernos, ¿cuánto costarán? Esa sería mi incógnita, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aplicar una regla de 3 simple que seguramente ustedes ya la conocen y es decir justamente eso. Si 3 cuadernos valen 9 euros, ¿cuánto valdrán 5 cuadernos? Entonces, ¿cómo lo puedo ver más fácil? Vamos a tratar de escribirlo acá. Entonces, es como si yo dijera, si 3 cuadernos valen 5 euros, 5 cuadernos, ¿cuánto costarán? Entonces, al despejar, perdón, acá es 9 euros. 9 euros. Entonces acá lo que haría sería despejar x, entonces me quedaría 3x igual a 9 por 5, 45. ¿Sí? Y al despejar x me quedaría justamente esto. Fíjense que 9 por 5, esto acá es 45. ¿Sí? Dividido 3, porque la x debe quedar sola. Entonces 45 dividido 3 me da 15 euros. Significa que si 3 cuadernos valen 9 euros, 5 cuadernos costarán 15 euros. Eso sería entonces una regla de una proporcionalidad directa. ¿Qué significa? Que si yo compro 3 manzanas, me cuestan, no sé, 2 pesos. Si compro 5 manzanas, el precio va a ser proporcional a eso, es decir, va a aumentar. La regla de 3 simple directa es como lo que les acabo de mencionar acá arriba. Fíjense acá, la regla de 3 simple directa se utiliza para resolver problemas donde dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si una aumenta, la otra también. Entonces me dice, una receta para hacer pastel requiere 4 tazas de harina para 6 porciones. Entonces me preguntan cuántas tazas de harina se necesitan para 15 porciones. Entonces nuevamente el planteo que hago es, digo, si para 4 tazas necesito digo que 4 tazas son requeridas para 6 porciones o para 6 personas, le vamos a poner cuántas tazas, y entonces aquí va mi incógnita, se requieren para 15 porciones o 15 porciones o 15 personas. Nuevamente acá multiplico en cruz aplicando lo que habíamos visto hace un rato y digo 4 por 15 es igual a 6x. 4 por 15 es 60 igual a 6x. Y acá al despejar x, el 6 pasa a dividir y me queda 60 sobre 6 y me queda que x es igual a 10. 10 tazas. Entonces, fíjense acá. Si necesitábamos 4 tazas de harina para 6 porciones, ahora vemos que para 15 porciones necesitamos 10 tazas. Bien, son directamente proporcionales. Si aumenta el número de porciones, va a aumentar el número de tazas. Otro tema que vamos a ver es el tema de porcentaje. El tema de porcentaje, por ahí ya lo tienen un poco más familiarizado con el tema de los descuentos en las compras, en el supermercado, en la ropa. Y nos dice, un porcentaje es una razón cuyo segundo término es 100. Acuérdense que una razón era una comparación entre dos números mediante una división. Y se usa para expresar una proporción como parte de 100. Entonces, por ejemplo, si me dicen cuál es el 20% de 50, 20% de 50 sería 20 sobre 100. Fíjense que acá me dice, es una razón, acordemos que la razón era una división, ¿sí? Es una comparación entre dos números mediante la división.
Un porcentaje es una razón cuyo segundo término, el segundo término vendría a ser el denominador es 100. Entonces acá vemos, es una división, una razón donde el segundo término es 100. Entonces acá me dicen cuál es el 20% de 50. Entonces 20 sobre 100 por 50 igual a 10. Otra forma de verlo también es mediante una regla de 3 simple. Entonces decimos, sí, ¿cuál es el 20% de 50? Entonces podemos decir que 50 es el total, es decir, el 100%, y quiero saber cuánto correspondería al 20%. Y esto me lleva a decir 50 por 20 igual a 100 por x. 50 por 20 es 1000 y me queda 100x. Acá cuando yo despejo me queda 50, vale, digo 1000 dividido 100, ¿sí? Este 100 pasa a dividir acá y esto me da 10. Significa que si 50 es el 100%, 10, el 20% sería 10. Otra forma de decirlo, que el 20% de 50 es 10. Bien, no se preocupen que enseguida vamos a hacer varios ejercicios de eso. La CIMELA, Sistema Internacional de Medidas Escalonadas de Longitud, Área, Volumen, Capacidad y Peso. Aquí lo que vamos a trabajar un poco es el tema de las magnitudes, ver que estas pueden estar expresadas de diferente manera y cómo pasamos de una a otra. Este sistema utiliza unidades métricas para medir diferentes magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? Una magnitud de longitud, de superficie, de volumen, de capacidad, de peso, entre otros. Entonces, siempre que nosotros vamos a hablar de una longitud, si a mí me están preguntando cuál es la altura de un edificio, yo no digo mide 100. Yo tengo que decir mide 100 ¿qué? 100 metros, 100 centímetros, 100 otra cosa, ¿sí? Si me piden comprar carne, yo no le digo al carnicero, deme 3. ¿3 qué? 3 libras, 3 kilos, 3 toneladas. Siempre es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando con magnitudes expresemos la unidad correcta. Bien, y hay unidades que para una misma magnitud tiene diferentes unidades, el milímetro, por ejemplo, el centímetro, el metro, el kilómetro, para expresar la longitud. Si bien para cada una de estas unidades hay una unidad que es la válida en el sistema internacional, las otras también son unidades que se pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de conversión me dice convierta 3500 milímetros a metros. Fíjense que tanto milímetro como metro es unidad de longitud. Bien, entonces acá simplemente nuevamente se hace una regla de 3 o se puede decir, por ejemplo, yo tengo 3500 milímetros que se expresan con 12 mes minúsculas. Y acá voy a decir a cuánto equivale los milímetros en metros. Entonces, puedo decir, esto fíjense que está en el numerador, entonces yo tendría que poner acá los milímetros en el denominador para que se me puedan cancelar. Entonces acá puedo decir que un metro tiene 1000 centímetros. 1000 milímetros, perdón. ¿Sí? Entonces acá lo que hago es cancelar lo que puedo cancelar, milímetros con milímetros, y esto ya me va a quedar en metros. Y como me queda 3500 dividido 1000, este 0 se va, este 0 se va, esto se va y me queda 3,5 metros. Bien. Otra forma en la que lo pueden ver es como una regla de 3 simple y decir, si un metro equivale a 1000
milímetros, ¿cuántos metros habrá en 3500 milímetros? Entonces multiplico en cruz, 1 metro por 3500 milímetros, que es exactamente lo que hice allá, solo que allá es como más directo. Y acá 1000 milímetros por X. Y entonces fíjense que aquí cancelo nuevamente, cancelo estos milímetros con estos milímetros y me queda 3500 dividido 1000. Perdón, esto era así. Esto era así. 1000 milímetros por X. Y acá cuando despejo X, me queda 3500 milímetros. Y acá también tengo este metro sobre 1000 milímetros. Milímetros con milímetros se va y esto me da exactamente lo de arriba, 3,5 metros. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí, ¿sí? Lo siguiente lo van a ver o en la siguiente clase o lo vamos a mencionar un poco más despacio en la siguiente clase. Quedamos entonces. Hasta aquí vamos a ver los conceptos. Entonces, ¿qué vimos? Recordemos. Vimos que era una razón, que dijimos que era una comparación entre dos cantidades mediante una división. Después vimos lo que es una proporción, que es una igualdad. Esto sería una igualdad entre dos razones, la razón A sobre B y la razón C sobre D. Y después vimos un poco lo que es la proporción directa, cuando decimos que si algo aumenta, el otro valor también va a aumentar. Vimos lo que es una regla de tres simple. Y vimos el caso del porcentaje, que lo podemos hacer también mediante una regla de tres simple. Y vimos el tema decimela, que es el Sistema Internacional de Medidas Escalonadas de longitud, área, volumen, capacidad y peso. Y que acá básicamente lo que hacemos son ejercicios de conversión de unidades. Como les decía, estas magnitudes tienen diferentes unidades, pero por ejemplo cuando yo voy a hacer una operación, es decir, una multiplicación, una suma, una división, yo no puedo sumar metros con milímetros, ni kilómetros con centímetros. Todo debe estar en las mismas unidades, sea en kilómetros, o sea en metros, o sea en centímetros, en milímetros, en la unidad que sea, pero la misma. Bien. Vamos a pasar entonces a ver algunos ejercicios del práctico número 5. No los voy a hacer todos para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, pero vamos a ver entonces cómo, cómo hacemos algunos de estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, el primero nos dice, calcula la razón entre 24 y 8. Y ya habíamos dicho que la razón no era más que una división entre dos números, es decir, 24 dividido 8. Es decir, que la razón entre 24 y 8 es 3, porque 24 dividido 8 es 3. ¿Sí? Y acá me dice, fíjense esto tiene una pequeña trampa. Me dice, escribe como razón los valores 5 kilómetros y 2000 metros. Antes, lo primero que ustedes harían, les voy a poner acá no hacer, sería decir 5 kilómetros sobre 2000 metros. ¿Y qué ven acá mal? Que arriba tengo kilómetros y abajo tengo metros. Entonces esto está mal. ¿Cómo se haría entonces? La forma correcta de hacerlo sería que todo estuviese en las mismas unidades, sea en kilómetros o sea en metros. Entonces lo que voy a hacer es pasar estos kilómetros a metros. Entonces yo sé que 5 kilómetros son 5000 metros. Entonces ahora sí puedo expresar esta razón. Entonces voy a decir 5000 metros dividido
2000 metros y eso me da que la razón es 2,5. Bien, fíjense que no tiene como ninguna dificultad. Acá me dice si un coche recorre 180 kilómetros en 3 horas, ¿cuál es la razón de distancia a tiempo? Acá en este caso en particular, esto me está hablando de una velocidad, porque fíjense que me va a dar kilómetros por hora. 180 kilómetros sobre 3 horas. Ahí estaría expresada la razón, ¿sí? Acá entonces esta razón de distancia-tiempo justamente se llama velocidad. 180 dividido 3 me da 60. 60 kilómetros por hora. Esa sería la razón de 180 kilómetros en 3 horas. Y ahora me dice, la razón entre dos números es 3, 5. 3 dividido 5. Si el menor es 15, ¿cuál es el mayor? ¿Cómo sería esto? Entonces, digo, 3, 5 o 3 quintos sería la primera entre dos números. Y ahora me dice, si el menor es 15, ¿el menor de qué? En la razón de estos dos valores. El menor, es decir, el primer miembro de esa razón. Me dice, si el menor es 15, ¿cuál es el mayor? Acá el menor de estos dos es 3 y el mayor es 15. Es 5, perdón. Entonces me está preguntando en la segunda, en la razón, el menor es 15, me pregunta cuál es el mayor. Entonces yo tengo que encontrar un número que me cumpla esta igualdad, que sea equivalente a 3 quintos. Entonces, ¿qué digo? 3 por x es igual a 5 por 15. Esto es 3x igual a 75. Bien, entonces x es igual a 75 sobre 3, es decir que x es igual a 25. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que esta razón que me está mostrando acá sería 3 quintos igual a 15 sobre 25. Y si ustedes hacen la división en su calculadora van a encontrar que 3 quintos es exactamente igual que 15/25. ¿Ok? Fíjense que si ustedes lo ven así por encima, acá arriba que hicimos es como si se hubiese multiplicado por 5 y abajo es como también si se hubiese multiplicado por 5, porque 3 por 5 es 15 y 5 por 5 es 25. Bien, proporción y propiedades. Ahora me dice, determine si 4, 6, 8 y 12 forman una proporción. ¿Qué es lo que me está preguntando? Fíjense, recordemos que una proporción era si A sobre B es igual a C sobre D. Entonces me quieren preguntar si 4 a 6 es equivalente a 8 sobre 12. ¿Sí? Estos serían, me preguntan si estos cuatro forman una proporción o si están en proporción. Y acuérdense que cuando yo tenía esto, me decía que para que esto fuese una proporción, se tenía que cumplir que A por D era igual a C por D. ¿Sí? Acá entonces, ¿quién sería quién? Este sería A, este sería B, este sería C y este sería D. Entonces, acá vamos a ver, A por D sería 4 por 12 igual a 6 por 8 o a 8 por 6. Entonces, 4 por 12 es 48 y 8 por 6 también es 48. Significa que se verifica que estos valores 4 sextos y 8 doceavos forman una proporción. Bien,
Seguimos. Me dice, encuentre el cuarto término de la proporción 7 novenos igual a 14 sobre x. Entonces, ¿qué me está diciendo? No me está diciendo otra cosa que verifique el cuarto término. Entonces, 7 novenos es igual a 14 sobre x. Entonces acá 7 es A, 9 es B, 14 es C y X es D. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Que A por D sea igual a B por C o a C por B, lo que quieran. Entonces me queda 7 por X es igual a 9 por 14. Esto entonces me queda 7X y 9 por 14, que sería 126. ¿Cómo despejo esta X? Pues simplemente digo, X es igual a 126 sobre 7 y esto me da 18. ¿Sí? Bien, ¿qué significa esto? Que el cuarto término de esta proporción es 18. Es decir, que la proporción sería 7 novenos igual a 14 18avos. Bien, si yo multiplico 7 por 18, eso me da 126, y si multiplico 9 por 14, eso me da 126. Entonces fíjense que acá estamos aplicando lo que vimos en el práctico anterior, que era despejar una ecuación con una incógnita, una ecuación de primer grado. Entonces acá estamos justamente aplicando eso, estamos aplicando también despeje de unidad, despejar en una operación, que lo que está multiplicando pasa, que lo que está dividiendo pasa a multiplicar, que lo que está multiplicando pasa a dividir, etcétera, etcétera. Bien. Ahora nos piden verificar si se cumple esta propiedad fundamental. Entonces, lo que me está pidiendo entonces es ver si 3 sextos equivale a 6 doceavos. Esto se los dejo a ustedes de tarea. Revísenlo en su casa. Fíjense que esto lo que tienen que verificar es que A por B sea igual a C por D. ¿Sí? Y acuérdense, este es A, este es B, este es C y este es D. Y en este último también es hacerlo como en el ejercicio 6. También lo van a hacer ustedes y es simplemente encontrar el valor de X. ¿Qué me dice? Entonces 2 sobre X es igual a 8 sobre 1. Acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el valor de X. También hacerlo en casa. Esto es para que ustedes practiquen, porque es muy fácil ver que el profesor lo haga, pero también es importante que lo hagan ustedes, ¿ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de proporcionalidad directa y regla de 3 simple directa. Fíjense acá. Me dice, si 5 cuadernos valen 20.000 pesos, que es lo que me está diciendo, me dice 5 cuadernos cuestan 20.000 pesos. ¿Cuánto costarán 8 cuadernos? 8 cuadernos, ¿cuánto costarán? Entonces fíjense que es aplicar lo que vimos en los ejercicios anteriores, es decir, despejar ese valor de X, encontrar esta proporcionalidad. Si 5 cuadernos valen 20.000 pesos, 8 cuadernos, ¿cuánto vale? Entonces esto sería 5 cuadernos por X igual a 8 cuadernos por
20.000. Entonces esto me queda 5x igual a 160.000. Entonces acá despejo x y me queda 160.000 sobre 5. Y eso me da 32.000 pesos. Entonces mi respuesta es, si 5 cuadernos cuestan 20.000 pesos, entonces 8 cuadernos cuestan 32.000 pesos. Fíjense que uno lo escribe de esta manera, pero el planteo de por qué llego a esto es porque yo digo, hago un planteo como si fuese una regla de 3 simple. Entonces digo, si 5 cuadernos valen 20.000 pesos, 8 cuadernos, ¿cuánto costarán? ¿Sí? Y aquí entonces me queda el planteo. 5 por x es igual a 8 por 20. Y me da exactamente, llego exactamente a esto, a decir, x es igual a 160.000 sobre 5 y ya encontré que esto es 32.000. ¿Ven? Entonces son dos formas de verlo y de entenderlo, cada uno como mejor le vaya y como mejor lo pueda comprender. Bien, este ejercicio, el 10, lo van a hacer en casa porque es muy parecido. Me dice, si 120 piezas se producen en 4 horas, ¿cuántas piezas se producirán en 10 horas? ¿Sí? Este lo van a hacer ustedes en casa. Pero el planteo sería el mismo. Y si lo tuviesen que hacer, si lo quisieran hacer como el planteo de regla de 3 simple, pues dicen, si 120 piezas se hacen en 4 horas, ¿cuántas piezas se hacen en 10 horas? ¿Sí? Y de acá despejan el valor de x. Cualquiera de las dos opciones para hacerlo es exactamente lo mismo. Y esta también es una muy simple que me dice, la vamos a hacer de la primera forma. Entonces, si 3 kilos de manzana cuestan 7.500 pesos, entonces vamos a ver 5 kilos de manzana cuánto costarían, porque es una relación directamente proporcional. Aumenta la cantidad, aumenta el precio. Y aquí lo hacen en casa, que simplemente les va a quedar 3x igual a, obviamente ustedes tienen que poner unidades, acá no las estoy poniendo, pero obviamente tienen que poner esto en kilogramos, esto en plata y esto en kilogramos. Y ahí despejar x. Y lo mismo el 12 también lo van a hacer en casa. Y la idea es que el lunes con el profe Juani vean el resto del tema. Ahorita vamos a hacer hasta porcentaje y conversión de unidades. La idea es que estos ejercicios que les estoy dejando para la casa los puedan hacer de aquí al miércoles y los vemos el miércoles en clase, ¿ok? Fíjense acá, me dice calcula el 15% de 240. El 15% de 240 lo puedo hacer también nuevamente como una regla de 3 simple o como decía la ecuación. Entonces decía
que era una razón donde el segundo término era 100. Ese es el primer término, ese es el segundo término, por 240. Y esto me da 15 por 240. Eso me da 36.000 dividido 100. Y esto me da perdón, esto es 3.600, no 36.000. Esto es 3.600 sobre 100 y esto me da 36. ¿Qué significa? Que el 15% de 240 es 36. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. ¿Cómo sería la forma de verlo como una regla de 3 simple? Pues sería como lo hacíamos arriba. Y decíamos 240, asumimos que es el 100%. Entonces queremos saber cuánto sería el 15% de eso. Entonces sería 240 por 15 es igual a 100 por x. Entonces 240 por 15 es 3600 y que esto es 100x. Entonces me queda 3600 dividido 100 igual a x. Y esto entonces me dice que x es igual a 36, que sería el mismo valor que hicimos de la otra forma. El ejercicio 14 lo van a hacer en casa, ¿sí? Hacerlo en casa, porque es exactamente igual que el anterior, entonces la idea es que ustedes practiquen. Y ahora vamos a hacer nosotros el 15. Nos dice, si un artículo cuesta 500 pesos y se aplica un 10% de descuento, ¿cuánto se paga? Entonces, lo vamos a hacer de una forma muy simple. El artículo cuesta 500 pesos y se aplica un 10%. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que 500 pesos equivale al 100%. Entonces, queremos saber, podemos hacerlo de dos formas. Una es encontrando ese 10% y luego restándole ese valor a 500. Entonces podemos decir a cuánto equivale esto. Y esto me da que me voy a ahorrar algunos pasos. X es igual a 500 por 10 sobre 100. ¿Sí? Y esto entonces me da 5000 sobre 100. Y esto me da 50. ¿Sí? Ese sería el descuento que yo tendría, 50. Entonces me pregunta cuánto se paga. Pues se paga los 500 menos el descuento, que fue el del 10% y equivale a 10 pesos. Entonces se paga 500 menos 50 pesos, perdón. Es decir, que se pagan 450 pesos. Bien, otra forma de hacerlo sería, si 500 es el 100% y me están diciendo que el descuento es del 10%, pues encuentro ese 90%. ¿Ok? ¿Y cómo sería? Entonces digo, si 500 es el 100%, ¿cuánto sería el 90%? Y ahí ya me va a dar directo. Me va a quedar que x es igual a 5000, porque es 500% dividido. Perdón, eso sería así.
sería, vamos a hacerlo bien para que no se me pierdan. Esto sería 500 por 90 igual a 100 por X. Esto sería 4500. Vale, creo que me comí. No, está bien. 500 por 90 es 45.000 igual a 100X. Entonces esto me da 45.000 dividido 100 igual a X. Entonces esto me da 45.000 dividido 100 me da 450. Entonces fíjense, nuevamente llegó de las dos formas al mismo resultado. En el de arriba lo que hice fue decir 500 pesos es el 100%, ¿cuánto sería el 10%? Acá lo que estoy encontrando es el descuento, ¿sí? Este de aquí sería el descuento. Se me está trabando acá el lapicito. Este sería el descuento, ¿sí? Y este sería el precio final, lo que se paga más bien. Bien. 16 lo van a hacer ustedes en casa. Como les dije, el miércoles los vamos a hacer, a revisar. Y vamos por último con los ejercicios de conversión de unidades y Simeller, ¿sí? Vamos a hacer algunos de estos. Entonces, vamos a hacer hasta el ejercicio 22 y mañana van a empezar con el profe Juani con la parte de proporcionalidad inversa y regla de 3 simple inversa. Vamos con el primero. Nos están pidiendo hacer una conversión de unidades de masa, ¿sí? Me piden que convierta 3,5 kilogramos a gramos. Y me dice que recuerde que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, nuevamente, lo podemos hacer de la siguiente forma. Yo tengo 3,5 kilogramos y lo tengo que pasar a gramos, ¿sí? Significa que yo voy a decir que 1 kilogramo, ¿por qué lo pongo abajo? Porque este 3500 está en el numerador, entonces tengo que ponerlo abajo para que se cancele en el denominador. Entonces fíjense que acá yo tengo 3,5 kilogramos y acá digo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Kilogramos se va con kilogramos y esto me queda 3500, ¿qué unidades? Estas 3500 gramos. Bien. Van a hacer ustedes lo mismo con el 18, que es exactamente lo mismo, solo que es pasar de mililitros a litros. En este, acá también podrían haberlo hecho diciendo lo siguiente, como venimos haciendo todos los ejercicios, es decir, si 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, 3,5 kilogramos, ¿a cuánto equivalen? Y termino llegando a esta misma operación. Entonces digo 1 kilogramo por X es igual a 3,5 kilogramos por 1000 gramos. Esto me queda X kilogramos y esto me queda 3500 kilogramos por gramos, ¿sí?
Estos kilogramos se van con estos kilogramos y me queda que estos son 3.500 gramos, el mismo valor que habíamos encontrado. Este lo hacen en casa, el 18. Bien. Y fíjense que acá vamos ya a algo no más complejo, pero sí de prestarle atención. En los anteriores eran unidades lineales, kilogramo, mililitro, litro, gramo. Acá ya estamos hablando de un área y el área se expresa usualmente en metros cuadrados. Acá tengo un valor de área que es 1,2 kilómetros cuadrados y me piden pasarlo a metros cuadrados. Y supongamos que en el examen a mí me dan esta ayuda. Me dicen que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, pero no me están diciendo 1 kilómetro cuadrado a cuántos metros cuadrados equivale. Entonces la forma más simple de hacerlo es hacer como hicimos arriba y decimos 1,2 kilómetros cuadrados equivale. Entonces, kilómetro es lo que yo tengo que cancelar, entonces voy a ponerlo abajo. Yo digo 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Eso es lo que yo conozco, esto que está celeste. Pero como esto está al cuadrado, yo tengo que poner esto al cuadrado y esto al cuadrado. Cuando yo pongo al cuadrado, a la 3, a la 4, a lo que sea, cuando elevo a una potencia, esta potencia aplica tanto para el número como para la unidad. Bien, entonces esto ¿cómo me va a quedar? Esto me va a quedar 1,2 kilómetros cuadrados por 1000 al cuadrado, que esto es 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros cuadrados, porque recuerden, es el 1000 al cuadrado y el metro al cuadrado también. Dividido 1 kilómetro al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y kilómetro es kilómetro al cuadrado. Este kilómetro cuadrado se me va con este kilómetro cuadrado y me queda 1,2 por 1.000.000. Es decir, que esto es 1,2, perdón, 1.200.000. Y aquí vamos a aprovechar para recordar un poquito cómo pasábamos y qué unidad es metro cuadrado, porque kilómetro cuadrado se canceló con kilómetro cuadrado. Acá vamos a recordar un poquito lo lo que habíamos hecho en alguna unidad pasada, que era el tema de notación científica. ¿Cómo expreso yo este número en un número más corto? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a ver cuántos lugares hay hasta llegar a la coma. Desde este cero. Entonces tengo un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares. Eso significa que esto es lo mismo que decir 1,2 por 10 a la 6 metros cuadrados, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. El ejercicio 20 lo van a hacer en su casa, es pasar de centímetros cúbicos a litros. Esto es una conversión directa, más allá que esto tenga al cubo, pero fíjense que esta, como es una operación, esto es volumen, ¿sí? Son unidades de volumen, entonces lo van a hacer directamente. Este también lo pueden hacer en su casa, ¿sí? Convertir minutos a segundos de la misma manera y el último lo vamos a hacer juntos. Esto es hacerlo en casa. Y este es hacerlo en casa. Y el miércoles lo vamos a revisar. Y este es 3 minutos, 3 horas a minutos. Entonces recordemos que, vuelvo y digo, entonces yo lo que quiero convertir es 3 horas a minutos. Entonces, ¿dónde voy a poner las horas? Abajo. Entonces digo, 1 hora equivale a 60 minutos. Hora se cancela con hora y esto me da 180 minutos.
Bien, bueno, eso sería lo que íbamos a ver en la clase del miércoles que no pudimos tener. Y mañana la idea es que vean con el profesor Juani todo el tema de proporcionalidad inversa y regla de tres simple inversa y algunos problemas de aplicación. Y las dudas que queden sobre esta unidad las vamos a terminar de ver el miércoles, perdón.